Bueno, cuando hablamos primero de medición de ángulos, lo primero que tenemos que saber es, acá hacemos referencia cuando hablamos de un ángulo, ¿sí? En este caso yo ya tengo dibujados los ejes cartesianos y tenemos la circunferencia trigonométrica. El centro de la circunferencia trigonométrica es justo el punto 0, 0, es decir, 0 para X y 0 para el eje Y. Luego, esta circunferencia tiene la particularidad de que tiene radio 1. ¿Qué quiere decir que tenga radio 1? Bueno, que la distancia desde el centro de la circunferencia, que marcamos acá, a cualquier punto que está sobre ella, siempre va a ser de una unidad. Por lo tanto, acá tendríamos el 1 en el eje X, acá tendríamos el 1 en el eje Y, acá tendríamos el menos 1 del eje X y por acá tendríamos el menos 1 del eje Y. Bien, vuelvo otra vez a la definición de ángulo. Cuando yo hablo de un ángulo, lo que voy a estar diciendo es, bueno, esta semirrecta que comienza acá en el origen de coordenadas y se extiende hacia el lado de las X positiva, ¿sí? Si yo la voy rotando, siempre generalmente por convención lo vamos a hacer en sentido antihorario. Así vamos a comenzar a medir los ángulos. ¿Ven? En el sentido al revés de cómo se mueven las agujas del reloj. Si yo voy haciendo esa forma, lo voy girando, esta semirrecta que dibujé en rojo, lo que va a hacer es, por ejemplo, que me aparezca acá la misma semirrecta. Esta porción que quedó aquí, desde donde estaba originalmente la semirrecta hacia donde se movió, esta partecita que queda determinada es lo que va a ser nuestro ángulo. Ahora bien, una vez que ya sabemos lo que es un ángulo, lo que vamos a ver es cómo lo podemos medir a este ángulo. Generalmente, y lo que venimos usando hasta ahora, cuando estuvimos trabajando las funciones, las razones trigonométricas, la resolución de triángulos, era el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal, como lo dice la palabra, trabaja en base 60. Es el sistema que se usa cuando hablamos del tiempo. ¿Por qué? Porque una hora está formada por 60 minutos y un minuto está formado por 60 segundos. Bueno, en el caso de los ángulos, ¿sí? Usamos el sistema sexagesimal. Vamos a tener que un grado son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. La unidad del sistema sexagesimal, por ende, va a ser el grado. Ahora bien, ¿es la única forma de medir un ángulo? No, existen otras formas de medir ángulos. Y por eso el sistema que vamos a agregar es el sistema circular. El sistema circular va a tener como unidad, así como en el sistema sexagesimal la unidad es el grado, el sistema circular va a tener como unidad el pi radian. Bueno, pero ¿qué es esto del pi radian? ¿A qué equivale? Bueno, cuando hablemos de un pi radian, estamos diciendo que equivale a 180 grados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 medios pi, que es lo mismo que digamos 3 medios pi radian, ¿sí? Generalmente esta partecita donde dice rad no la vamos a escribir por una cuestión de comodidad. Para poder saber cuánto estos 3 medios pi equivalen en grados en el sistema sexagesimal, simplemente lo que vamos a hacer es recordar que siempre entre un número y una letra, si no hay escrito ningún símbolo, es porque en realidad hay un por. Entonces vamos a terminar haciendo 3 medios por, y ahí vamos a usar la equivalencia de que un pi radian, esto lo vamos a resaltar porque es importante, equivale a 180 grados. Entonces, en donde estaba la pi, vamos a poner el 180 grados. Y luego lo que resta acá es hacer simplemente esa cuenta. Tendríamos que hacer 3 por 180 dividido 2, o bien podemos simplificar. Esto se resuelve directamente con calculadora. En nuestro caso, yo voy a simplificar, por ejemplo, el 2 con el 180 para una cuestión de agilizar cálculo. Me quedaría 90 y 3 por 90, 270 grados, ¿sí? Es decir,
3 medios de pi es lo mismo que decir 270 grados. Si supongamos que no me doy cuenta de simplificar, bueno, no es problema. Ustedes saben usar la calculadora científica, ponen la calculadora 3 medios por el 180 igual y solita nos va a devolver el resultado. Ese resultado siempre acordémonos de ponerle la unidad de los grados porque estamos pasando a sistema sexagesimal. Bien, fíjense en particular este ángulo que marcamos. Cuando habla de 3 medios pi, lo que me está diciendo que es 3 medios de la circunferencia. 3 medios de la circunferencia, ¿a qué está haciendo referencia? 3 medios pi. Nosotros dijimos que, a ver, vamos a ponerlo. Nosotros dijimos que un pi radian equivale a 180 grados, o sea que 180 grados sería en nuestra circunferencia, si ven en el dibujito, este ángulo que yo estoy marcando acá. ¿Está? Este sería nuestro 180 grados, que equivale a una pi completa. Pero como yo necesito media pi más, porque me dice 3 medias pi, lo que yo voy a hacer es agregarle media pi más, que sería la mitad de lo que yo marqué arriba, pero hacia abajo. O sea que todo esto que va desde aquí, dando toda la vuelta, hasta acá, es lo que equivaldría a 3 medios de pi, o lo mismo que decir 270 grados. De igual manera, si yo tengo solo pi, pi va a ser desde acá hasta acá. Una pi me va a equivaler a la mitad de mi circunferencia. Siempre fíjense que comienzo midiendo el ángulo, como lo dije originalmente, desde la parte positiva del eje X y de ahí en sentido antihorario, es decir, al revés de cómo se moverían las agujas del reloj. Si yo daría la vuelta completa, ahí, vuelvo al origen, acá tendría 180 en la mitad de arriba más 180 en la mitad de abajo. Por lo tanto, la vuelta completa mide 360 grados. ¿Y a qué va a equivaler? Bueno, si una pi son 180 grados, si tengo 360 grados, que es el doble de una pi, van a ser 2 pi. Básicamente tendríamos acá 0 pi, acá a la altura de los 90 grados un medio de pi, que lo podemos escribir así, pi sobre 2, o podemos escribir también un medio de pi, eso da igual. A esta altura tendríamos la pi o una pi, que equivale a los 180 grados. Acá tendríamos los 3 medios de pi o 270 grados. Y después, si seguimos, el otro cuarto de circunferencia que queda, los 360 grados o 2 pi. Fíjense que cada cuadrante, el primer cuadrante, el segundo, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, en la que queda dividido nuestro plano al trazar los ejes cartesianos, va a medir 90 grados, o sea, va de 90 en 90. ¿Bien? Bueno, lo que faltaría en esta parte es cómo hacer, porque bueno, acá teníamos un ángulo medido en sistema circular y simplemente cambiamos la pi por el 180, multiplico, lo que me da es el resultado en sistema sexagesimal. Vamos a hacer otro ejemplo como para que quede claro. Si yo tengo, no sé, 5 cuartos de pi, lo que voy a hacer es, al 5 cuartos, lo multiplico y en el lugar donde estaba la pi, voy a poner el 180 grados. Bueno, y ahora es cuestión de hacer las cuentas con la calculadora directamente. Pueden hacer 5 cuartos por 180 y en mi caso me devuelve 225 grados. Es decir, que 5 cuartos pi es lo mismo que decir 225 grados. Bueno, ¿qué pasa si esto es al revés? Yo tengo los 225 grados y quiero saber a cuántas pi equivale. Es decir, quiero pasar estos 225 grados que están en sistema sexagesimal, lo quiero llevar al sistema circular. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, siempre vamos a poner el ángulo, lo vamos a dividir por 180 grados, que es lo que equivale la pi, y le agregamos la pi al final. Entonces, en nuestro ejemplo, el ángulo es de 225,
siguiendo esta formulita, también la vamos a resaltar porque es importante, ¿sí? Siguiendo esta formulita nos va a quedar el 180 acá abajo, pi por acá, y ahí en donde dejé sin completar pondría el 225 grados. Bueno, hago 225 dividido 180. Eso si lo hacemos con la calculadora científica, la que yo dije que descarguen, esa calculadora científica, para el que no la tenga todavía, científica, High Edu, recuerden que la descargan del Play Store. Lo que van a hacer a ese 225 dividido 180 lo escriben en forma de fracción, ponen igual y solita la calculadora nos va a devolver la fracción simplificada y listo. Fíjense que ya dejo de escribir los grados porque en cierta forma se estarían simplificando. Lo que sí sigo escribiendo es el pi que agregué ahí en el resultado final. Bien, con esto entonces nosotros ya estaríamos en condiciones de identificar si un ángulo está expresado en sistema circular o en sistema sexagesimal. En el caso que está en circular va a tener que aparecer irremediablemente la pi, o pi radian, o pi rad. Y en el caso que esté en sistema sexagesimal vamos a tener los grados, minutos y segundos. Bueno, una última cuestión respecto de la circunferencia trigonométrica. Como esto va de 90 en 90, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 45, que más o menos coincide, yo voy a borrar un poquito, a ver si queda medianamente más limpio lo que tenemos escrito acá, ¿sí? Y se entiende mejor. Si yo tengo un ángulo de 45 grados, los 45 grados más o menos estarían acá a la altura del ángulo que yo marqué en rojo, a la mitad entre los 0 grados y los 90 grados. Este sería mi ángulo de 45. Si yo tengo un ángulo, no sé, de 30 grados, vamos a marcarlo con otro color, más o menos ese ángulo de 30 grados lo voy a tener así por acá. Esta partecita sería un ángulo de 30 grados. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, todos los ángulos que estén entre 0 y 90 van a caer en el primer cuadrante. Si yo tengo un ángulo que mide más de 90 pero menos de 180, por ejemplo, un ángulo que mide 150. Bueno, el ángulo que mida 150 más o menos lo voy a tener ahí. ¿Qué va a ser? Toda la distancia que hay desde acá hasta acá, todo ese recorrido va a ser el ángulo de 150 grados. ¿Se entiende? Si tengo un ángulo que está entre 180 y 270, por ejemplo 210, más o menos va a ser este ángulo que yo tenga acá. ¿Y de dónde a dónde va a ir? Desde el comienzo, desde donde está la parte positiva del eje X, hasta donde están los 210 grados. Va a ser un ángulo que va a estar en el tercer cuadrante, ¿sí? Fíjense en dónde van cayendo. Yo acá puse segundo cuadrante, primer cuadrante, este es el tercero, y si está entre 270 grados y 360 grados, va a ser en el cuarto cuadrante. Por ejemplo, este de acá, ¿sí? Más o menos sería un ángulo de 330 grados y se va a medir desde el comienzo, donde medimos todo desde la parte positiva del eje X, damos toda la vuelta hasta llegar al ángulo. Ese sería el ángulo de 330 grados y está en el cuarto cuadrante. Bueno, con esto finalizamos y ahora les mando unas actividades para que puedan trabajar usando lo que termino de explicar y el archivo de esta explicación. Nos vemos, chicos.